Les damos la bienvenida un día más aquí a Identidades de Uruguay, en este programa en el que de nuevo nos acompaña la psicoanalista Ana Bloch, que estuvo hace unas semanas con nosotros hablándonos de adolescencia aquí en Radio Sefarad. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro. ¿Cómo está? Bueno, gracias por atendernos una vez más. Hablando de adolescencia, precisamente en un momento en el que, o en unos tiempos en los que la tecnología se adentra, ¿no?, en las casas, en los colegios, los institutos, en tantos lugares privados y públicos, que hace difícil convivir con la propia realidad y que, como decíamos en la otra entrevista o en la otra charla, bueno, pues conlleva muchos problemas derivados precisamente de la identidad de la adolescencia, de los jóvenes que se encuentran en esa edad tan complicada, ¿no, Ana? Uh-huh. Sí, así es. Estamos en una época muy complicada para las adolescencias. A ver, en realidad adolescencias hay recién desde fines del siglo XIX, ¿no? Digamos, como categoría epocal, etaria, es una categoría relativamente nueva en la historia. Antes era un pasaje directo, incluso hasta, ¿no?, de los niños muy pequeños, casi no había infancia como la conocemos hoy, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar que hay una serie de variables que se van modificando según los tiempos y que hoy, al revés, ¿no? Tenemos una adolescencia extendida en el tiempo, ¿m? Y tenemos jóvenes de 20 y pico de años que muchas veces tienen posiciones todavía adolescentes, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, y creo yo que en gran medida, en función de las actuales formas de vida, pero también y fundamentalmente por el ingreso de las pantallas de la realidad virtual en el psiquismo infantil de las actuales adolescencias, o sea, estos chicos fueron niños que consumieron fuertemente el contenido de pantallas, muchos de ellos incluso porque habitaron en pandemia y se produjo ahí un impacto y un empuje muy fuerte a la virtualidad. Nos estamos encontrando con efectos realmente preocupantes que son de esta época, ¿no? Tenemos altos índices de intentos de suicidio, tenemos adolescentes que se cortan, tenemos acá, justamente en Argentina, hace una semana hubo un episodio muy grave de un adolescente de 13 años que entró a una escuela en un lugar muy pequeño a hacer una matanza a sus compañeros de colegio, un adolescente del que nunca se hubiera sospechado que iba a cometer semejante acto, por su perfil, por su apariencia, por lo que podría estar este joven demostrando, y sin embargo lo que vemos es que cada vez las y los adolescentes pasan más rápidamente al acto, decimos nosotros, ¿no? Actúan muy rápidamente frente a la frustración y frente al conflicto, en lugar de darse un tiempo para elaborar psíquicamente lo que han sufrido, lo que les pasa y lo que no pueden. Y mucho de esto está ligado a el lenguaje algorítmico de las pantallas y la forma en la que se les presenta. Bueno, de hecho hablábamos en la otra edición o en el otro programa en el que nos hablaba de estos asuntos, de esa publicación que se titula Jugar en la virtualidad, laberintos digitales, cuerpos en pausa, el día y la noche como continuidad. Eso es un tema también interesante, cómo se solapan, ¿no? Hablábamos de esos tiempos y de cómo se desvirtúa de alguna forma en qué momento del día estamos o cuándo despertamos, cuándo no, porque el teléfono está prácticamente siempre en la mano. Exacto. Sí, en ese libro lo que yo trabajo puntualmente es justamente cómo se va modificando la constitución psíquica, la construcción del psiquismo a partir de los juegos virtuales y el uso de pantallas. Hoy lo que se llama el escroleo, ¿no?, que es pasar de una imagen a otra. El ejemplo más común y más nocivo es el TikTok, ¿no?, y otras plataformas. Entonces voy trabajando cómo se va produciendo y cómo se va afectando la constitución psíquica y la producción de subjetividad
cuando el psiquismo está tan atravesado por estos lenguajes y por esta estimulación, ¿no? Incluso neuronal, ¿no? Ya tenemos comprobaciones científicas que dan cuenta de incluso del proceso de desmielinización de las neuronas, ¿no? Entonces, bueno, estamos frente a una situación realmente gravosa en ese sentido. Bueno, y de hecho, desde la propia Silicon Valley, los idearios, ¿no? O los ideólogos más bien de todas estas tecnologías prohíben o tratan de que sus hijos estén en esos campus o en esas ciudades tecnológicas ausentes o limitados, o incluso con una ausencia total de teléfonos inteligentes, de lo que se conoce como los smartphones, porque conocen, ¿no?, esos problemas derivados del uso temprano, especialmente de estas tecnologías. Sí, me parece que ese es el punto, el principal punto, ¿no? Es la tecla que hace que todo esto exista, que Varoufakis, que es un autor también plantea, muy conocido, plantea el tema de que si estamos en épocas de un tecnofeudalismo, ¿no? Donde hay capitales en manos de muy pocos, que son justamente en gran medida los dueños de Silicon Valley, que producen contenidos que en absoluto son inocentes, y que contribuyen activamente a la fragilización y a la traumatización del psiquismo infantil con un objetivo muy claro. Yo digo en el libro transformar a los jóvenes en zombies, porque el zombie no molesta, no se revela y consume. Entonces hay una modelización actual de la subjetividad que tiene que ver con puros objetivos económicos y bueno, justamente hace más o menos una semana, 10 días, tanto YouTube como Instagram, creo que era, perdieron un juicio bastante millonario de una joven de 20 años que justamente los hace responsables por alterar su salud mental y producir en ella una dependencia extrema a las redes. O sea, tenemos el primer juicio de la historia y esperemos que esto siga así porque hay muchos juicios a la cola y se está empezando a visibilizar quiénes son los verdaderos responsables de esta situación tan crítica que tenemos hoy. Bueno, y de hecho tiene un arma o tiene un doble filo, ¿no? Esta ley, como se dice, el que hace la ley hace la trampa, porque, claro, de esa manera están dormidos, y lo extiendo, no solo a los adolescentes, las personas que están continuamente con los móviles, pero hablo ahora de un titular del diario El Mundo, que aquí en España es uno de los más leídos o de los principales históricamente, que decía ya en diciembre de 2024 que Australia es el primer país en aprobar una ley que prohíbe el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. Y un año después, que teóricamente es cuando debía cumplirse, apenas encuentro titulares sobre ello, pero sí la agencia EFE, que también informa con rigor habitualmente, dice en febrero de este 2026 que el ejemplo de Australia, cómo prohibir las redes a menores de 16 años, bueno, es una ley que entró en vigor en diciembre, el 10 de diciembre en concreto de 2025, y que bueno, se marca también, al igual que ese juicio, como un hito, ¿no?, en la legislación, pero algo también controvertido porque se está prohibiendo algo que se supone que ofrece libertad. Sí, muchos países han adherido a este tipo de prohibiciones. Tengo entendido que España también en algunos aspectos. Aquí en Argentina estamos muy, muy lejos de eso, salvo en algunas provincias en las que se empieza a prohibir el uso de los celulares en las escuelas, que es un paso. El tema es que todavía no sabemos qué efectos puede traer esto de la prohibición. Sabemos que en algún punto lo más importante es la regulación y la limitación en cantidad de horas. Es difícil una prohibición absoluta porque el mismo sistema tiene tantas trampas, como mentir la edad, ¿no? Bueno, que usar la computadora o el celular de los padres, que es muy difícil sostener una prohibición absoluta, pero sin dudas que esas prohibiciones también ayudan a los padres que
son críticos y que están viendo los peligros de esta situación, a prohibir a sus hijos, porque pueden nombrar la ley, ¿no? Bueno, incluso en algunos casos hasta hay penalizaciones para los padres que acceden en algunos países. Ahora, me parece que lo más difícil es eliminar esto que ya está entre nosotros y que no va a dejar de estar, y que a veces hasta genera más deseo cuando se prohíbe. Entonces, bueno, tendremos que ver qué pasa con estos jóvenes y con estos adolescentes y con estos niños a partir de estas prohibiciones, y para eso tenemos que esperar algunos años. Para ver qué pasa con la subjetividad de estos chicos. Sin duda que la restricción y la limitación ocupan un lugar. Pero yo creo que el más importante es cuando una comunidad puede hacerse cargo. Hay algunas experiencias, tengo entendido que en el norte de Irlanda hay una comunidad en la que los padres se pusieron de acuerdo para prohibirle a los hijos el uso de celulares, y donde hay ese tipo de acuerdo comunitario, a veces es más fácil. Incluso, ¿no? Porque aquí tenemos situaciones en las que los padres no permiten, pero van a la casa de un amiguito y los chicos están todo el día mirando eso prohibido y sin tener demasiadas herramientas para protegerse. Entonces, lo más importante es lograr lo que llamamos una ciudadanía digital. Tratar de que chicos y chicas vayan aprendiendo y vayan teniendo un sentido crítico respecto de en qué lugar los ponen las redes. En este lugar de consumidores, de que no pueden parar, que tienen sus juegos para captarlos y que no son inocentes. Entonces, también estar informados sobre estas cuestiones, pese a que el algoritmo es terriblemente captador, puede ayudar también, no solo la prohibición, que bueno, en alguna medida puede tener efectos, tenemos que verlos todavía. Bueno, pues veremos qué sucede, si es cierto que mientras llega esa legislación, quizás sea necesario que las escuelas y también los padres pues se pongan manos a la obra, como el movimiento Adolescencia Libre de Móviles, que nació en Poblenou, en Barcelona, aquí en España, a finales del 2023, que por las propias familias, con una iniciativa, pues trataban de que al menos se retrasara la entrega de un smartphone a los jóvenes hasta los 16 años. Qué interesante. Bueno, pues eso es una de las cuestiones que aquí en España han llevado hacia esa regulación, siguiendo la estela de Australia, como nos decías tú, Ana, aquí en este 2026, pero que todavía está por ver si se establece a nivel estatal o como cada comunidad, como sucede en España con muchas otras cosas, se va estableciendo un criterio de prohibición o de limitación de acceso, al menos durante las horas lectivas de los adolescentes. Así que nada, muchas gracias de nuevo por acercarnos a este tema. No sé si quieres añadir algo más en los últimos minutos. No, agradecerles a ustedes y alertar mucho a los padres, acercarse mucho a los padres para tratar a los padres, a los docentes, a quienes están en contacto con las adolescencias, porque el pasaje al acto es tan rápido que muchas veces llegamos tarde. Hay un documento que elaboramos aquí en Argentina, en mi ciudad, en Rosario, que se llama Primera Escucha en Salud Mental para Adolescentes, y es un documento que se realizó junto con UNICEF, que da algunas pautas, algunas coordenadas orientadoras de cómo producir ante diferentes problemáticas un acercamiento. Está dirigido a padres, a todo el sistema de salud. Digamos, es algo que puede leer todo el mundo y de muy sencilla explicación, y que da algunos elementos que están interesantes y que se suman a un material que lo pueden encontrar por Spotify, que se llama Primera Escucha en Salud Mental, que son situaciones teatralizadas con adolescentes que son muy útiles para charlar con ellos, porque a ellos les interesa escucharlo, es el formato que ellos están más acostumbrados a percibir, y bueno, a veces ha resultado aquí por lo menos un recurso importante para quienes trabajamos con este periodo, con sujetos de este periodo de la vida. Bueno, pues invitamos a que escuchen ese podcast o ese contenido en Spotify, esa primera escucha de salud mental que desde Rosario, en Argentina, nos llega a través de UNICEF y de los
o las creadoras, ¿no?, de ese contenido, entiendo, también preocupados en este asunto de la tecnología y los adolescentes en una época en la que hay que tratar de dominar, ¿no?, cómo precisamente estas tecnologías dominan, valga la redundancia, a los adolescentes en esa etapa vital del crecimiento y de la formación de la identidad. Gracias, Ana Bloch, una vez más por compartir con los oyentes de Radio Sefarad estos temas aquí en Identidades de Uruguay. Muchas gracias, Alejandro.